Tras la última plaga, el faraón, devastado por la muerte de los primogénitos, finalmente cedió. El sol se ponía sobre las tierras de Egipto cuando un pueblo entero, cansado de cadenas y de siglos de esclavitud, se preparaba para partir. No eran guerreros entrenados, ni una nación establecida. Eran familias, pastores y siervos, guiados solo por la promesa de un Dios poderoso. Aquella noche, bajo la sombra del Éxodo, comenzaba la travesía que los llevaría por mares abiertos, desiertos ardientes, montañas sagradas y batallas decisivas, hasta la tierra que fluía leche y miel. Este no es solo un relato de desiertos, milagros y batallas. Es la historia de un pueblo transformado por el hambre, la sed, el miedo y la esperanza. Una generación que caminó entre el mar abierto, que escuchó la voz de Dios en el Sinaí y que luchó contra sus propias dudas y rebeliones. Acompáñanos en este viaje, desde las arenas de Egipto hasta las puertas de la tierra prometida. Esta es la historia de la fe en el desierto. Esta es la travesía de los hebreos. Al salir de Egipto, llevaban sus pertenencias, el pan sin fermentar, y la señal del cordero sacrificado aún marcada en los dinteles de sus casas, aún recordando el castigo a sus verdugos. Así comenzó la salida. Eran más de 600,000 hombres, sin contar mujeres, niños ni ganado. Dios no los llevó por el camino directo de los filisteos, aunque era más corto, para que no se desanimaran ante una guerra. En cambio, los guió hacia el desierto, camino del Mar Rojo. Dios iba con ellos. Una columna de nube los guiaba de día, y una columna de fuego les alumbraba de noche. Era la presencia de Dios, constante, viva, protectora, pero el faraón se arrepintió. Reunió su ejército, carros y jinetes, y persiguió al pueblo hasta acorralarlos frente al mar. Los israelitas temieron, clamaron, dudaron, pero Moisés se mantuvo firme. No temáis, estad quietos, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Frente al mar, con el ejército egipcio acercándose tras ellos, el pueblo temblaba. El viento del desierto se alzaba y las olas golpeaban con fuerza la orilla. Moisés, con el rostro endurecido por la fe y la responsabilidad, alzó su cayado por mandato de Dios. Entonces, un viento recio del oriente sopló durante toda la noche, y el mar comenzó a abrirse. Las aguas se separaron como cortinas, formando muros altos a derecha e izquierda. El fondo del mar, seco como tierra firme, se extendía ante ellos como un camino imposible. El pueblo cruzó con prisa pero en orden, cada paso marcado por la mezcla de asombro y temor. Cuando el último de los israelitas pisó la otra orilla, los carros y jinetes egipcios irrumpieron en el canal abierto. Pero entonces Moisés volvió a extender su mano. Las aguas, obedientes al mandato divino, se cerraron con estruendo sobre el ejército del faraón. El mar tragó los carros dorados, los caballos, los escudos, y los gritos se apagaron bajo las olas. El silencio que siguió fue sagrado. El pueblo, ahora libre, miraba al horizonte. Detrás, Egipto; delante, el desierto y la promesa. Entonces, un canto brotó de sus labios, un himno que resonó entre las rocas y el cielo. Miriam, la profetisa y hermana de Moisés, tomó un pandero. Su ritmo lo marcó el júbilo. Las mujeres danzaron tras ella, con alegría desbordante, entonando: «Cantad al Señor, porque se ha glorificado grandemente, al caballo y al jinete echó en el mar». Aquel día no solo fueron libres de Egipto, fueron testigos del poder del Dios viviente, el Dios que pelea por los suyos, el Dios que abre caminos donde no los hay. Recién habían dejado atrás las aguas divididas del Mar Rojo, cuando comenzó la verdadera prueba. El pueblo entró en el desierto de Shur, una vasta extensión de tierra seca, sin sombra ni consuelo. Durante 3 días caminaron sin encontrar agua. La esperanza se desvanecía bajo el sol implacable, y los murmullos crecían con cada paso. Finalmente, llegaron a un manantial, pero las aguas eran amargas. El lugar fue llamado Mara. El pueblo se quejó, temiendo por sus vidas. Moisés clamó a Dios, y el Señor le mostró un árbol seco, y al arrojarlo en el agua, el milagro ocurrió. Las aguas se volvieron dulces. Fue allí donde Dios les dio sus primeros estatutos, enseñándoles que la obediencia sería el camino a la vida y la protección. En el desierto de Sin, la prueba cambió de rostro. El hambre golpeó con fuerza, y el pueblo clamó con nostalgia por Egipto. Dios respondió con fidelidad.
enviando maná por la mañana, un pan celestial como escarcha y codornices por la tarde. Cada día se recogía solo lo necesario, salvo en el sexto, cuando se permitía guardar doble porción. Una vasija de ese maná fue guardada como testimonio eterno de la provisión divina. El viaje los llevó hasta Refidim. Allí no había agua otra vez. La desesperación se tornó en acusación. Moisés, afligido, recibió instrucciones de Dios. Habla con la roca de Horeb para que de ésta brote agua. Moisés la golpeó con fuerza, y el agua brotó, suficiente para todos. Este acto fue crucial para Moisés, pues por no seguir con exactitud la instrucción divina y golpear la roca en lugar de hablarle, selló su destino. No entraría a la tierra prometida. Pero el desierto no solo probaba su fe, también les trajo guerra. Amalek aprovechó el cansancio de los hebreos y atacó. Por primera vez, el pueblo hebreo tomó las armas. Josué fue designado líder del combate, y Moisés subió a una colina cercana con Aarón y Hur. Mientras Moisés alzaba los brazos con el cayado de Dios, Israel prevalecía. Pero cuando el cansancio los hacía caer, los enemigos tomaban ventaja. Entonces Aarón y Hur sostuvieron sus brazos firmemente, uno a cada lado, hasta la puesta del sol. Y así, Israel venció por la fe y por la intercesión de Dios. Después de la travesía por el desierto, el pueblo de Israel acampó frente al monte Sinaí. Era un momento crucial. Dios mismo descendería para encontrarse con su pueblo. Fue en ese lugar donde Jetro, suegro de Moisés, se enteró de sus proezas y llevó a Séfora, la esposa de Moisés, y sus 2 hijos, a quienes Moisés había enviado tiempo atrás a la casa de su suegro, probablemente durante su estadía en Egipto. Cuando enfrentaba la dura misión de liberar a Israel, Moisés salió a recibirlo con gran respeto. Se inclinaron uno al otro, se abrazaron y entraron en la tienda. Allí Moisés relató con detalle las maravillas del Dios de Israel. Jetro se regocijó y exclamó: «Ahora sé que tu Dios es más grande que todos los dioses». Entonces ofreció sacrificios al Señor, y Aarón y los ancianos de Israel participaron en una comida santa en presencia de Dios. Al día siguiente de su llegada, Jetro observó con atención cómo Moisés pasaba largas horas sentado, mientras el pueblo hacía fila desde la mañana hasta la tarde para presentar sus pleitos y consultas. Vio el cansancio en Moisés y la impaciencia en la gente. Entonces, con la sabiduría de un padre, le aconsejó escoger hombres capaces, temerosos de Dios, honestos y enemigos de la avaricia, para que sirvieran como jefes de millares, de centenas, de cincuentenas y de decenas. Ellos juzgarían los asuntos pequeños, y solo los casos más difíciles llegarían a Moisés. Moisés escuchó el consejo, lo puso en práctica, y el pueblo quedó mejor ordenado. La justicia se administraba con rapidez, y la carga de Moisés se aligeró. Así, bajo la sombra del monte de Dios, Israel aprendió que la sabiduría también podía venir en forma de consejo, y que la organización era parte del camino hacia la tierra prometida. Tras la partida de Jetro, bajo la enorme montaña, Israel se preparó para un acontecimiento que cambiaría la historia. Y allí el Señor llamó a Moisés para anunciar que había escogido a su pueblo como un tesoro especial. El monte estaba cubierto por una nube espesa. Truenos y relámpagos sacudían el cielo, y el sonido de trompeta retumbaba cada vez más fuerte. El Sinaí humeaba porque Dios había descendido en fuego, y todo el pueblo temblaba al pie de la montaña, mientras Moisés subía a encontrarse con Dios. Moisés, como mediador entre Dios y el pueblo, ascendió solo al monte envuelto en fuego. Allí permaneció durante 40 días y 40 noches, sin comida ni agua, sostenido únicamente por la presencia divina. En lo alto de la montaña, Dios le reveló la ley, los 10 mandamientos, escritos en tablas de piedra, grabados con el dedo mismo de Dios. Pero abajo, el silencio se volvió impaciencia. Al ver que Moisés tardaba en regresar, el pueblo pidió un Dios visible. Aarón, presionado, recogió oro y moldeó un becerro. Luego dijeron: «Este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto». La música, las danzas y el desenfreno se apoderaron del campamento. Dios, desde la cima, le dijo a Moisés lo que ocurría. Su ira ardía, dispuesto a destruirlos. Pero Moisés intercedió. Apelando al pacto con Abraham, Isaac y Jacob, bajó del monte con las tablas en sus manos, y al ver con sus propios ojos la idolatría, las rompió en señal de la traición del pueblo. Fue un momento oscuro. El pacto parecía roto.
Pero Moisés no se rindió. Subió una vez más, esta vez no solo como profeta, sino como intercesor incansable. Rogó por el perdón. Y Dios, misericordioso, accedió. Ordenó tallar nuevas tablas y renovó el pacto. El pueblo fue perdonado, pero no sin consecuencias. Llamó a los que estuvieran del lado del Señor, y los levitas respondieron, ejecutando justicia contra los idólatras. Aquel día murieron 3,000 hombres. Después, una plaga cayó sobre el campamento como recuerdo de que el pecado trae consecuencias. El campamento quedó en silencio tras el juicio. El pueblo, temeroso, comprendió la gravedad de su pecado. Entonces Dios habló de nuevo a Moisés. Los llevaría a la tierra prometida, pero advirtió que no caminaría en medio de ellos, pues eran un pueblo obstinado. Aquellas palabras llenaron de tristeza a Israel. Aún así, en medio del juicio, permaneció la gracia. Israel no fue destruido. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob había escuchado la intercesión de Moisés, y su fidelidad mantendría vivo el pacto. En el monte Sinaí, después de renovar el pacto, Dios ordenó a Moisés la construcción del tabernáculo y de todos sus utensilios sagrados. Entre ellos, el más santo sería el arca de la alianza. El arca fue hecha de madera de acacia, incorruptible y resistente, cubierta de oro puro por dentro y por fuera, cuyas medidas y querubines fueron ordenadas por Dios mismo. Dentro del arca serían depositadas las tablas del testimonio, escritas por el dedo de Dios, y más adelante la vara de Aarón que reverdeció y un vaso con maná. Así, el arca se convirtió en el símbolo de la presencia divina en medio de su pueblo, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban. Después de algún tiempo de travesía desde Egipto, el pueblo de Israel se acercó a los límites de Canaán. Estaban a un paso de cumplir la promesa hecha a Abraham. Para reconocer la tierra, Moisés envió 12 espías, uno por cada tribu. Durante 40 días exploraron Canaán, desde el Negev hasta el norte, y regresaron con frutos racimos de uvas tan grandes que necesitaban 2 hombres para cargarlos y noticias del suelo fértil. Pero el informe se tornó oscuro. 10 de los espías sembraron miedo. Hablaron de ciudades amuralladas, de gigantes descendientes de Anac, de un pueblo imposible de vencer. Solo 2 de ellos, Josué y Caleb, exhortaron a confiar en la promesa de Dios y avanzar. El miedo venció. El pueblo lloró, murmuró y deseó volver a Egipto. Ante esta rebelión, Dios pronunció su juicio. Ninguno de los adultos que salieron de Egipto entraría en la tierra prometida, excepto Josué y Caleb. Su incredulidad les condenó a vagar por el desierto durante 40 años, 1 año por cada día de espionaje. Ese no fue el único acto de rebelión. Tiempo después, Coré, Datán y Abiram, junto con 250 cabecillas, se levantaron contra Moisés y Aarón, cuestionando su autoridad. Dios intervino dramáticamente. La tierra se abrió y los tragó vivos, mientras un fuego consumió a los que ofrecían incienso sin ser sacerdotes. Fue un recordatorio temible de que la santidad y el orden divino no podían ser desafiados impunemente. Y no terminaron allí las pruebas. En otra ocasión, el pueblo volvió a quejarse contra Dios y contra Moisés. En respuesta, Dios envió serpientes ardientes cuyo veneno causaba la muerte de muchos, pero también ofreció una solución. Una serpiente de bronce levantada en un asta, que sanaba a todo aquel que la miraba con fe. Todo el que la mirara viviría. Fue un símbolo de salvación por la fe en la palabra de Dios. Israel avanzó hacia el oriente del Jordán. Derrotaron a Sehón, rey de los amorreos, y tomaron su territorio. También vencieron a Og, rey de Basán, famoso por su fuerza y ciudades fortificadas. Así, el Señor les dio victorias decisivas y empezaron a poseer tierra antes de cruzar el Jordán. Pero el pueblo, seducido por las hijas de Moab, se dejó arrastrar a la idolatría. Ellas los invitaron a los sacrificios de sus dioses, y muchos israelitas se inclinaron ante Baal Peor, provocando la ira del Señor. Entonces se desató una plaga que consumía al campamento. En medio de aquella tragedia, Finés, nieto de Aarón, vio cómo un hombre de Israel llevó a una mujer madianita delante de todos, desafiando abiertamente a Dios. Con celo santo, Finés tomó una lanza y atravesó a ambos, deteniendo la plaga al instante. Así fue aplacada la ira de Dios, y el nombre de Finés quedó ligado a un pacto de paz y sacerdocio perpetuo. Después de este juicio, Dios ordenó un nuevo censo.
Era necesario contar a la nueva generación, pues todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto habían muerto en el desierto, tal como el Señor lo había dicho. Ahora, el pueblo estaba listo para heredar, y sus tribus fueron nuevamente organizadas. Pasado un tiempo, cuando ya el polvo del desierto había marcado generaciones, Moisés, con la voz del que ha caminado con Dios, reunió al pueblo por última vez. Les recordó la ley, revivió la historia y entregó advertencias llenas de sabiduría. Nombró a Josué como su sucesor y bendijo a las tribus una por una, como un padre que despide a sus hijos antes de un largo viaje. Luego, sin compañía, subió al monte Nebo. Desde esa cumbre, frente a Jericó, contempló con sus ojos los valles, las colinas y las llanuras que un día serían herencia de Israel, de Galaad hasta Dan, Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, de Judá hasta el mar occidental, el Negev y el valle del Jordán. Entonces el Señor le dijo: Esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y allí, en aquella altura solitaria, murió Moisés, siervo del Señor, a la edad de 120 años. Su vista no se había apagado, ni había perdido su vigor. El mismo Dios lo sepultó en el valle de Moab, en lugar que nadie conoce hasta hoy. Israel lloró a Moisés 30 días en las llanuras de Moab, y el duelo llenó el campamento. Pero Josué, lleno del espíritu de sabiduría, tomó el liderazgo del pueblo. Así se preparaban para cruzar el Jordán, mientras el recuerdo de Moisés quedaba grabado para siempre. Nunca más se levantó en Israel un profeta como él, con quien el Señor hablaba cara a cara, ni que hiciera señales y prodigios tan grandes ante Egipto y ante todo su pueblo. La vida de Moisés nos recuerda que la verdadera grandeza no está en el poder o el reconocimiento, sino en obedecer, perseverar y dejar un legado que hable más allá de la tumba. El siervo del Señor descansó, pero la promesa permaneció viva. Israel estaba listo para vivir con la promesa, porque la fidelidad de Dios no termina con un hombre, sino que trasciende generaciones. Un trayecto que pudo completarse en pocos días se transformó en una travesía de 40 años. Sin embargo, en cada paso el Señor mostró que sus promesas nunca fallan.